Mi nombre es Rafael Enrique Mendoza Vergara, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo. Laboro aquí en la ciudad de Barranquilla, Soledad, en el departamento del Atlántico. El día de hoy hemos querido presentar para ustedes a través de las plataformas educativas del Instituto Formatec una temática corta sobre cuáles son las indicaciones que la ley nos da en materia de embriaguez en eventos de tránsito. Entonces, las personas que quieran hacer sus preguntas, antes de que nos interrumpan, no las voy a leer todavía, porque luego nos podemos desviar del tema. Voy a terminar toda la presentación. Al final trataré de contestar las preguntas que el tiempo alcance. Tampoco vamos a hacer un evento muy amplio, porque luego después el problema con el tema de los videos, la idea es ponerlo en red para que lo puedan reproducir nuevamente. Entonces, bienvenidos todos. Damos inicio. Bueno, el evento tiene un objetivo. Dentro de todas las cosas que ya les comenté, es principalmente que la agente de tránsito, que la autoridad de tránsito, al igual que las personas, conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes ante situaciones de eventos de tránsito, y sobre todo las autoridades, que son las que están encargadas de ejercer correctamente la profesión para colaborar luego en materia penal, en materia civil, dependiendo o administrativa, dependiendo de para dónde se vaya a llevar el proceso. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Que se conozca primero que todo el marco normativo que se rodea alrededor del tema de aire expirado, y además también de la prueba clínica. Entonces podemos ver que existe una cantidad de normas. Yo las tengo separadas en dos. Una parte, todo lo que tiene que ver con la reglamentación legal del ministerio, sobre todo, y del aparato judicial colombiano, perdón, del aparato legislativo colombiano, para todo lo que tiene que ver con materia de embriaguez. Y por otra parte, lo que medicina legal nos ha delineado para lo que le llamamos nosotros protocolos. Entonces, en primera medida, debemos saber pues, estas situaciones, por ser delitos, pues, infracción penal con accidentes de tránsito y personas embriagadas, pues comportan muchas veces delitos. Ahí esos delitos los podemos encontrar tipificados en la ley 599, que es nuestro Código Penal colombiano. También existe reglamentación al respecto en la ley 769, que también la vamos a ver un poquito más adelante, sobre lo que tiene que ver con actuación en caso de embriaguez, lo que tiene que ver con pruebas, con gradualidad y demás. También es importante tocar un poco sobre la ley 1326 de 2009, donde se modifica el artículo 110 del Código Penal en materia de lo que tiene que ver con delitos de homicidio culposo y sus agravantes. Esta ley nos permite conocer que hay cosas que nosotros, aunque queramos que sean causales de responsabilidad, para la ley simplemente son agravantes, no causales de responsabilidad. La diferencia, ahora que lleguemos a la 1326, yo les explico cuál es la diferencia. Tenemos que tocar también necesariamente la ley 1383 del 2010, por la cual se modifica la ley 769. Recordemos que nuestro código de tránsito colombiano actualmente está compuesto por esas dos leyes, 769 y 1383, no como algunas personas asumen que la 1383 reemplazó. De ninguna manera, modificó unos artículos, pero siguen vigentes las dos. Tenemos que tocar algo sobre la ley 1437, que es el CEPACA, que le conocemos los abogados como el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Tenemos que hablar sobre la ley 1548 del 2012, que también modificó algunos temas de embriaguez, y terminaríamos como tal en la ley 1696, que es la ley que actualmente rige en materia de embriaguez en Colombia. Además, hay unas sentencias que tienen que ver, la sentencia C633, que habla sobre las plenas garantías que se le debe dar a un ciudadano en materia del procedimiento de embriaguez.
la sentencia C961, la sentencia de Sala de Casación Laboral SL 8002, que esta también habla sobre el procedimiento de personas embriagadas en el trabajo, ¿no? Aunque no tiene que ver con el caso, pero es normativa que hay al respecto. Por otro lado, tenemos la normativa de medicina legal, ¿sí? Entonces, medicina legal se ha dedicado a establecer unos protocolos a través de, primeramente, la resolución 414, por la cual se fijan unos parámetros técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia, la resolución 453, que modifica a la 414 en algunos aspectos, el protocolo de la determinación clínica, que aquí empieza ya a haber unas situaciones nuevas, el reglamento para la determinación clínica 1183, que estuvo vigente del 2005 al 2016, pero todavía lo siguen usando organismos de tránsito, lastimosamente, por más por desconocimiento que por cualquier otra cosa. Esa parte en lo clínico. Y en la parte de alcoholemia a través de aire expirado, a partir del año 2015, Medicina Legal tuvo a bien, gracias a Dios, para facilitarnos los procedimientos en la vía al personal de autoridad de tránsito de tipo operativo, por primera vez darnos la herramienta de medición de alcoholemia a través de aire expirado y los protocolos y reglamentos que ella trae. Pero esta resolución, ya ahorita la vamos a tocar más a fondo, tenía unos pormenores, unas situaciones que le faltaban. Por ejemplo, no exigía la huella dactilar en la parte de atrás de la tirilla, y eso era un problema porque a nivel de prueba, de demostrar la tirilla, si no está asignada a través de la firma y la huella por la persona, luego es muy difícil entrar a demostrar que eso lo hicieron en su presencia y no después en una oficina o por allá violando los derechos. También decía algo sobre el plan de estudios, ¿no? Pero dicho plan de estudios estaba un poco somero y le faltaban algunas cosas en lo que tenía que ver con los perfiles de profesores y demás. Y entonces eso obligó prácticamente, esa sería anomalía, porque una vez antes de entrar en vigencia, se hicieron los análisis y se corrigió, gracias a Dios, ahí en la marcha, ese tema de los problemas que traía la resolución 181 y 625. Y entonces todo eso se recopila en la resolución 1844 del 18 de diciembre del 2015, por la cual se saca la segunda versión, que es lo que toca tener en cuenta, con cuál versión estamos trabajando. La primera era la 181, ya está derogado. La segunda versión para medir en aire expirado es la resolución 1844. Y si observaban acá en la diapositiva anterior, que dice numeral tercero, la resolución 1183 de 2005, perdón, que era la primera versión del otro tipo de pruebas que existen, que es la clínica, y esta, que está en numeral séptimo, resolución 712 del 2016, es la segunda versión para determinación clínica, pero la cual lastimosamente he notado que hay un alto porcentaje de médicos, inspectores de tránsito, agentes de tránsito, autoridades de todo tipo, que creo que no tienen ni idea que esta norma existe. Y esa es una de las cosas que me motivó un poco a hacer esta intervención. Entonces empezamos así como para que el tiempo no nos coja hablando solo de normas. Vamos a empezar un poco sobre lo que toca la 769 del 2002. Ella nos dice, artículo 149, actuación en caso de infracción penal. Algunos me preguntarán, bueno, pero ¿por qué no digo lo del 143, actuación en caso de solo daño? Pues bueno, es que allá también, pero es un poco más sencillo. El problema acá es cuando se complica es en infracción penal y sobre todo cuando hay heridos. Porque es que cuando hay muertos es mucho más fácil, lastimosamente así suena crudo,
puesto que se conocen las cosas de oficio y facilita un poco el tema de policía judicial, mientras que con lesionados se complica un poco, porque hay muchas interpretaciones sobre si necesita la querella o no. Sin embargo, ese tema penal no es la materia como tal en la que queremos ahondar el día de hoy, sino más que todo en ese procedimiento que se puede desprender de un conductor embriagado inmerso en situaciones penales. Entonces dice el artículo 149 que en los casos a que se refiere al artículo anterior, que estamos hablando de actuación en caso de infracción penal, el agente debe hacer un informe llamado IPAT y con copia inmediata a los conductores, cosa que no se hace o muy poco se hace. El tema de suministrar las copias inmediatas a los conductores para que las deben firmar, pues obviamente se van a quedar con su copia o en su defecto un testigo, pero eso muy poco en la calle de verdad. Entonces, aquí nace la primera polémica. Dice la norma, en todo caso, en el que se produzcan lesiones o homicidios, es decir, estamos hablando de infracción penal, no de daños. En todo caso, donde se produzcan lesiones o homicidios, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores a la práctica de la prueba de embriaguez. Pero ojo, ¿esta norma de qué año es? 2002. Entonces, algunas personas no estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Pero las normas no son estáticas, las normas son dinámicas, las normas evolucionan. Recuerden que el derecho es una ciencia social, por lo tanto, inexacta. Significa ello que varía. Y varía en regiones, en jurisdicciones, en países, en el tiempo. Lo que hoy es delito hace 10 años quizás no era, lo que hace 10 años era delito y no es, y así sucesivamente. Eso, al no ser una ciencia exacta, las humanidades, ya que hay profesionales de las áreas de humanidades, saben que son ciencias sociales inexactas que varían de acuerdo a muchas cosas. Entonces, para el año 2002, donde solamente contábamos con la ley 769, la resolución 414 y eso, no existía todavía el protocolo de la 1183, siquiera el diagnóstico clínico y demás. Había muy poca normatividad al respecto. Cuando le decían a la autoridad de tránsito deberán enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba, todo el mundo asumía medicina legal. Medicina legal. ¿Por qué? Porque más o menos eso era lo que indicaba la resolución 414, de que como medicina legal sacó los parámetros, entonces medicina legal que atiende el caso, en el caso de la práctica en breve. Pero resulta que ya hemos evolucionado mucho, y ahora lo vamos a ver cuando estemos viendo la 1844 y la 712. Son normas de protocolos que ya están en su segunda versión y que ellos tienen un alcance judicial y administrativo, lo que le permite a la persona hacer una nueva interpretación de esto que yo tengo subrayado en rojo. Entonces, deberá enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba. Ahí no dice a medicina legal. Ahí dice enviarlos a la práctica de la prueba. ¿Dónde lo podemos enviar hoy en día? Pues donde un alcocensorista legalmente formado con su título, con su idoneidad representada en el mismo, de acuerdo a las mismas normativas que ya medicina legal ha venido autorizando, o en su defecto a una clínica que se le haga el diagnóstico clínico en el marco de la resolución 712. Lo grave de no conocer la resolución 712 es que hay procedimientos que ahorita lo vamos a ver, saltan de una norma a la otra fácilmente, y si no conocemos las dos normas, entonces nos vemos metidos en graves problemas. Graves problemas, ¿por qué? Porque esta prueba de embriaguez, que va a ser parte de un proceso penal, porque estamos hablando de infracción penal, esta prueba de embriaguez, si en tránsito determinan que no se practicó de acuerdo a los protocolos o X o Y situación, la persona será exonerada, y al no ser sancionada por embriaguez, que era la prueba reina que teníamos en el proceso penal, entonces ya tenemos un conductor sobrio, ya no tenemos un conductor bonizante. Perdón, no tenemos un conductor embriagado. Entonces es muy importante que se haga el procedimiento bien hecho para que esa prueba no se nos pierda. Dice el artículo 150, las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de la prueba de embriaguez. Y la misma norma excluye
excluye otros actores viales. Porque, por ejemplo, siempre me pregunto, ¿y si se atropella, si hay un atropello, que ya sabemos que es el golpe de un vehículo a un peatón, y el embriagado es el peatón? Pero la norma dice, se podrá solicitar a todo conductor de vehículo automotor. ¿Dónde está el peatón? Las normas se han dedicado a sancionar, yo no sé, no quisiera decir perseguir, de pronto, sancionar, controlar, o ese tema, sobre todo a los conductores. Pero se han olvidado de que estamos hablando de una norma administrativa, que es el Código de Tránsito, pero que tiene conexidad en lo penal. Lo que pasa acá también nos puede servir en lo penal. Entonces no se piensa en esa forma en la que este código va a colaborar con el Código Penal. Hace falta sancionar o que se pueda hacer, que las autoridades de tránsito puedan aplicar no solo a conductores de vehículos automotores, sino también no automotores. Por ejemplo, si es un ciclista, una persona que va a bordo de un vehículo de tracción animal. Entonces, ¿qué se hace? Habría que llevarlo, pero la ley enmarca en que se le solicita a los conductores de vehículos automotor. Fallas que tiene la norma. Bueno. Sigue el artículo 151 diciendo un tema que creo que tampoco se está aplicando, que es la suspensión de la licencia. A las personas que causen lesiones o homicidios en accidentes de tránsito y se demuestre que actuó a cualquiera de los estados de embriaguez que trata el código. Obviamente estamos hablando del 2002 y estos estados de embriaguez ya se han actualizado, están ahora mismo en la ley 1696. Pero, ¿será que los organismos de tránsito, yo me imagino que aquí hay varios amigos conectados de los organismos de tránsito, están conectados, están en sinergia con las autoridades legales, llámese fiscalía, autoridades penales, perdón, para que una vez se determine en una investigación penal de un accidente de tránsito que la culpa fue de fulano de tal, ese fulano de tal se le aplique la suspensión de la licencia como consecuencia de haberse demostrado que causó lesiones o muertes en accidentes de tránsito, y quizá pudiéramos evitar que tanto loco al volante que haya ocasionado 2, 3, 4 y 5 accidentes fatales y no pasa nada, ¿verdad? La norma nos da las herramientas, pero no las aplicamos. Como cuando alguna vez me mostraron un video de Holanda, creo que era. Perdón. Los niños se estaban bajando de un bus escolar y todo el tráfico se detenía y decían que chévere, Holanda. Resulta que eso está en el código nuestro también, pero aquí nosotros no lo aplicamos. Mucha letra muerta. El 152 habla de los grados, pero ya estos grados pues están modificados en la ley 1696, ahorita los vamos a ver. El 153 habla de que es una resolución judicial y dice que es la resolución que impone una pena de suspensión de la licencia, que es otro delito que puede estar alrededor del tema porque a veces como consecuencia de la prueba de embriaguez, la persona en el administrativo, pues, la persona resulta sancionada y les da por buscar un tramitador ahí que les consiga la licencia nuevamente, desconociendo que se pueden meter en un problema penal por violación del artículo 454, que es fraude de resolución judicial o administrativa de policía. Ya lo dice textualmente la norma, el que se sustraiga del cumplimiento de una obligación impuesta por resolución judicial o administrativa de policía incurrirá prisión y multa. A veces piensan que es únicamente resoluciones judiciales, también las administrativas. Bueno, en materia de la resolución 383, perdón, de la ley 383, ya tocamos algunas cositas que decía la ley 769. Ahora vamos con la 383. ¿Qué más nos indica la ley 383? Que modifica a la 769. El artículo 21 modifica al de las multas, que es el artículo 131 de la ley 769.
Y habla de 45 salarios, pero ojo, estamos hablando de la ley 1383 del 2010. Recuerden que hasta el momento no había entrado la 1696, que fue la que puso las cosas un poquito más. Hablando como la evolución. Antes eran 30 salarios incluso. Luego se pasó a 45 a través de la ley 1696. Y dice que cuando los conductores son de vehículo público, escolar o instructor de conducción, ojo, los señores instructores que están ahí conectados, no se les vaya a ocurrir, porque la multa y la suspensión de la licencia se duplican. Aquí hablan de unos puntos porque eran por ahí, pero las normas que vamos a ver más adelante ya tienen sus valores. Y por ejemplo, que usted vaya en un taxi y se le imponga una de las tablas que vamos a ver ahorita, y por el simple hecho de ir a un vehículo de servicio público, su multa y su sanción y demás se duplica, para que lo tenga claro. Señor conductor de vehículo público y sobre todo mis amigos instructores que están aquí conectados. ¿Qué vino después? Vino la ley 1548 del 2012 y ella trajo unas cositas que puede ser muy importantes para los investigadores que están aquí conectados y para los agentes de control del tránsito. Por ejemplo, ella establece unas gradualidades, crea el grado de momento, solamente creo que estamos, no sé si ahorita la mente no me falla, de acuerdo a la resolución 414, estaban los grados 1, 2 y 3, pero bueno, como se hubo la necesidad de bajarle un poco más a ese rango, porque estábamos de 40 miligramos hacia arriba, bajarle un poco más para poner las cosas un poco más severas y para evitar la confusión de que, bueno, ahora cuál es el grado 1, cuál es el 2, el 3, se dejó todo igual y únicamente se bajó de 20 a 39, se creó un nuevo grado, que es el grado 0. Entonces así las cosas ya teníamos 5 situaciones. Negativo, que es para una persona que sale entre 0 y 19, grado 0 de 20 a 39, de 40 a 99 grado 1, de 100 a 149 grado 2 y de 150 en adelante grado 3. Pero mire, una cosa importante que solamente en lo que he podido leer, estudiar y repasar, lo he encontrado ahí. Y era que esta norma decía algo como para medio ponerse al día con los otros actores viales. Y decía, este mismo examen operará para los conductores de motocicletas, independientemente del cilindraje. De igual forma están sujetos a este examen los ciclistas cuando la autoridad así lo requiera. Pero resulta que esta norma luego fue cambiada por la 1696. Entonces, ¿qué figura podríamos aplicar acá? No quiero que entremos en debate, pero analicémoslo porque el tiempo nos da muy corto para armar un debate al respecto. Solamente les dejo la inquietud. La norma 1548 es la única parte donde yo he encontrado, no sé si de pronto me ha faltado leer un poco, donde yo he encontrado que se hace ese control a los ciclistas, que sería muy importante que haga parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y además a los peatones, que también están todavía por fuera. Porque es que hay un tema del derecho a la igualdad en el tratamiento en un accidente de tránsito. Y reitero, ¿cómo así que entonces voy en un vehículo y atropello a un peatón y el peatón es el que va borracho, puede ser el que va borracho y crea por su borrachera la situación de riesgo y demás, pero al no hacerse de exigible, como dice el tema de la prueba de embriaguez a él, entonces se pasan las horas y cuando quieren ver o cuando quiera ordenar el fiscal de pronto, ya en materia penal, no en tránsito, ya el hombre ha pasado una serie de horas, que ahorita lo vamos a ver en la otra resolución 712, y ya el médico de pronto ya no hay nada que hacer ahí. Bueno, entonces ya no tenemos la realidad que fue un vehículo atropellando a un peatón embriagado, sino un peatón sobrio, con buen y sano, como diríamos nosotros coloquialmente. Entonces ya la situación cambia, entonces ya la persona estaba sobria y el otro fue el que le tiró el carro encima, entonces ya la culpa no es del embriagado, sino del conductor. Y estamos haciendo que la verdad procesal esté cada vez más lejos de la verdad real. Les decía ahorita al principio que había que tocar también un tema alrededor de esto, que era la ley 1326, porque ahora vamos a entrar a la 1696
y allá para que podamos entender una cosa que tiene que ver con, lo que agregó en materia penal. La ley 1326 de 2009 es una ley por la cual se modificó el artículo 110 del Código Penal y crea 5 circunstancias de agravación para el homicidio culposo, que es el homicidio en el que nos encontramos inmersos inicialmente ante un accidente de tránsito, el homicidio culposo. Entonces dice, si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante, droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y que ello haya sido determinante para la ocurrencia del evento, la pena se aumentará a la mitad. Fíjese que entonces está el agravante, pero todavía la norma le da la garantía a la persona. Dice, él estaba embriagado, sí, pero además hay que demostrarle a través de los peritos, que aquí están muchos conectados, además hay que demostrarle en esos informes o en esas investigaciones que esa situación fue determinante para la ocurrencia del hecho, para que pueda la fiscalía poderle colocar a esa persona el numeral primero. Ahí estamos hablando de bajo el influjo de bebida embriagante. No dice todavía grado, no dice nada, simplemente está bajo el influjo de bebida embriagante. Luego vienen otras que no vienen de pronto ahora al tema del embriaguez, que es abandonar el lugar, no tiene licencia al momento de cometer el delito o le ha sido suspendida. ¿Sí? Entonces mire que la ley 1326 nos da unos indicios para cuando conseguimos personas en la calle con la licencia suspendida, además del fraude de resolución judicial en materia de tránsito, ¿qué le podría colocar, señor agente? Un comparendo por conducir, por guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia. La ley 1326 les da a usted el indicio, dice que la gente no tiene licencia o le ha sido suspendida. O sea que el que le ha sido suspendida equivale a no tener, para que lo tengan en cuenta. Entonces la pena se aumenta en la sexta parte. Si al momento de los hechos la gente se encontraba transportando pasajeros o cargas sin el lleno de requisitos legales, para el tema de las cargas interdimensionadas y vehículos especiales y demás. Si al momento de los hechos la gente se encontraba transportando niños o ancianos sin el lleno de requisitos legales, bueno, otras cosas más hay. Fíjense que la ley 1326 habla de 5 agravantes. Por eso lo coloqué antes, porque ahorita venimos a la ley 1696. Y esta ley 1696, en su artículo segundo, incluye, además de esos 5 agravantes que se le colocaron al artículo 110, a través de la 1326, un sexto. Y el sexto dice así: al momento de cometer la conducta, la gente estuviese conduciendo vehículo automotor. Ojo, muchachos, la norma por todos lados habla de vehículo automotor. No, ¿cómo se llama? Tratar de colocarle este tipo de situaciones a bicicletas o vehículos de tracción animal y demás, porque es que la misma norma la cerraron o han estado, como digo yo, desconociendo que en los accidentes de tránsito participan otros actores. Entonces, que la gente se encuentra conduciendo vehículo automotor bajo grado de alcoholemia igual o superior a 1. Así que aquí, a diferencia del numeral primero, acá en el sexto sí dice igual o superior a 1. Es decir, si está en 1, 2 o 3, ya no vamos a aplicarle el numeral primero de la 1326, sino el sexto que está en la 1696. Pero siempre y cuando, reitera la norma nuevamente, ello haya sido determinante para la ocurrencia del hecho. Importante eso. Como medidas administrativas, la ley 1696 incluye entonces una obligación para los inspectores de policía, de tránsito, que son las autoridades que hacen las resoluciones de suspensión de licencia y demás, y les dice, esa resolución que expide la autoridad de tránsito, donde se establece la responsabilidad y se impone la suspensión o la cancelación, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores. Nuevamente, vehículos automotores. Porque alguna vez alguien me preguntaba, doctor o Rafa, una pregunta. Y si la persona le suspenden la licencia que va en una moto y a la siguiente semana lo sorprendemos en una bicicleta, que también es un vehículo, bueno, el debate que se nace, pero sí, lastimosamente, la resolución
deberá expresar en la prohibición de conducir vehículos automotores. Entonces, siempre que se encuentre conduciendo vehículos automotores, podríamos decir que estamos frente al fraude de resolución judicial o administrativa de policía, de lo contrario no. ¿Sí? Aunque para nosotros los investigadores sea importante que le prohíban la conducción de todo tipo de vehículos, pero ahí se suscita un debate bastante importante, que entonces van a decir que ellos tienen derecho a la salud y a la recreación y el deporte y la bicicleta, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando están tomando y haciendo sus fechorías, ahí sí no piensan las cosas. La notificación de la suspensión de la licencia se realizará con conformidad a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo. Y aquí ya nos remite a otro tema de otro debate que no es este, que tiene que ver con la notificación y demás. Y ya entonces la ley 1696 dice, elimines el numeral E3 y crees el F. Yo no sé, pienso, no sé, no estaría seguro como para asumir que cuando hicieron la ley 1696 no se fijaron que ya había un literal, ya había una letra F para los peatones y crearon el literal F ahí. Bueno, aunque los peatones es F01, 02, etc. Y este es F solo. Pero para mí debieron haber creado la siguiente letra después de la J, para que no hubiese ningún tipo de confusión en cuanto a por qué un F es para embriaguez y los otros F son para peatones. Es un motivo ahí también para reflexionar al respecto. Entonces, dice la medida administrativa, conducir bajo el influjo de alcohol o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Esa frase que está ahí hasta el punto, es la que obligatoriamente la agente de tránsito debe escribir siempre en su comparendo en la casilla de observaciones. En el anterior video les decía que la agente de tránsito tiene dos obligaciones imperiosas de acuerdo al manual de infracciones, que bastante me preguntan que si eso es una norma. Claro que es una norma. Está adoptado por la resolución 3027. Entonces ahí dice dos cosas que debe hacer el agente de tránsito. Colocar la conducta. ¿Cuál sería la conducta en este caso embriaguez? Entonces, esto que dice ahí, F, ya la F está anotada arriba en la letra. Acá deberá colocar la casilla de observaciones. Primera medida, conducir bajo el influjo de alcohol o de efectos de sustancias peligrosas, psicoactivas, perdón. Ese texto debe escribirlo obligatoriamente la agente de tránsito en el comparendo para que cumpla con su obligación imperiosa que le dio la resolución 3027. Y segundo, describe entonces luego cómo se dio la conducta. Se sorprendió la persona o lo que usted le quiera poner ahí, pero luego después. Sin embargo, ¿qué observa uno en los comparendos? Que uno toma el comparendo y lo que encuentra en observaciones es la tirilla 1 tal, la tirilla 2 tal, grado tal. Eso no sé de dónde lo sacaron, porque la norma les declara dos cosas. Escriba la conducta y describa cómo se dio. Eso es lo que tiene que hacer la gente ahí, para que ya lo demás se anexa ahí al procedimiento, en la audiencia, cuando la gente vaya a ratificarse, explicará a las demás. Además, eso va pegado ahí a todo el proceso, y hay un formato donde indica que ustedes qué es lo que está anexando como resultados, porque se llaman, son resultados. Entonces, resultado tal y resultado tal, no tirilla y tirilla. Entonces, nos manifiesta además esta letra que en todos los casos de embriaguez o alcoholemia, el vehículo será inmovilizado. Lo dice la ley, como pena o como sanción accesoria. Recuerden que al tránsito hay diferentes sanciones: multa, suspensión, retención preventiva, inmovilización. Bueno, sanciones son diferentes a las infracciones. Las sanciones, cuando ya la norma lo ha dicho, cuando viene con su sanción accesoria, se debe aplicar todo el paquete. Yo siempre digo, es que no le pueden devolver el carro porque usted se ganó un combo que va comparendo, inmovilización, retención de la licencia y posteriormente entonces la suspensión y una inmovilización por un tiempo determinado, en fin. Pero son todas las sanciones accesorias que ahí van. Entonces no es como otros colegas dicen, que porque ya la Corte, o perdón, el Consejo de Estado se pronunció y dijo que se podían hacer inmovilizaciones hasta por 60 minutos y que se puede subsanar en el lugar. Oh, eso no fue lo que dijo el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que se quita la palabra podrá o se suspende su efecto
porque eso todavía no se han pronunciado como tal al respecto, sino únicamente hicieron como una especie de medidas cautelares. Se suspende el efecto de la palabra podrá como si se quitara de ahí. Pero esos 60 minutos también lo dice, si leemos completo la sentencia del Consejo de Estado, o el pronunciamiento, nos vamos a dar cuenta que ella dice en los términos que la ley determinó para ello. ¿Y cuáles son? Pues están en el capítulo 7 del Manual de Infracciones, movilizaciones transitorias. Ahorita no me acuerdo textualmente cómo dice, pero creo que es retención preventiva de vehículos. No estoy seguro. Capítulo 7 del Manual de Infracciones. Si su infracción se encuentra dentro de esas 10 que están ahí, creo que son 10, es que le dan a dar los 60 minutos, el resto no. Por ejemplo, aquí en embriaguez, no es que se lo paso a mi hermano que es bueno, que él está sobrio, que él no ha tomado nada. Es que aquí viene un amigo que no ha tomado, que él se va a llevar el carro. No, el paquete completo es que el señor se le hace el procedimiento y se inmoviliza además, independientemente quién más pueda o no pueda recogerlo. Y esta ley de 1696 también incluyó una gradualidad. Yo la hice en una tablita así un poco sencilla. Creo que esta, si no estoy mal, es para 2020. Está tasada en salarios diarios y están, bueno, cuando va primera vez, segunda vez, tercera vez, y el grado 0, 1, 2 y 3. Y cada una, si ustedes se dan cuenta, en la tabla tiene unas penas accesorias, por llamarlo así. ¿Qué tiene? La suspensión de la licencia, horas comunitarias, que no sé cómo estarán haciendo porque no he visto embriagado haciendo horas comunitarias. Me gustaría que me informaran luego por las redes dónde lo están haciendo para tomarlo como ejemplo y mirar qué están haciendo ahí con respecto a esas horas comunitarias. Unas multas que van aumentando por la gradualidad y si observamos donde dice grado 3, tercera vez, abajo ya la multa máxima son 42.134.544 pesos colombianos. Esa es la misma multa a la que se somete la persona que se niega a realizarse la prueba. Pero, perdón, que no permita, porque no, la palabra no se niega, es no permitir, es muy diferente. Y casualmente aquí está en la siguiente lámina. En las medidas administrativas, artículo 5, parágrafo 3 de la ley 1696, nos dice: el conductor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito con plenas garantías, que eso está, ahorita vamos a ver la sentencia C633, cuáles son las plenas garantías que se le debe dar al conductor. No permita, y lo subrayo en rojo, porque no permitir no es lo mismo que negarse. Negarse es una de las formas de no permitir, pero no permitir, hay muchas formas de no permitir. Por ejemplo, usted le dice al señor sople y él la sople en vez de soplar, cosas así. Entonces, el que no permita que la prueba se realice, entonces se le coloca el máximo, que son lo que acabamos de ver en la tabla, 42 millones de pesos para el año 2020. Y aquí ya la ley empieza entonces a hacer una separación entre los tipos de pruebas que hay. No permite la realización de las pruebas físicas y clínicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las físicas? Pues las que estamos haciendo ahora a través del aparato con sensor, medición indirecta, y las clínicas, las que hacen los médicos, que ahorita vemos en la resolución 712 los parámetros. Entonces dice, el que no permite la realización de las pruebas o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le coloca el máximo por tercera vez en tercer grado. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos que si se dio la fuga? Obviamente se dio la fuga y hay que alcanzarlo. O habrá que haberlo alcanzado y anotar que se dio la fuga para poder hacerle el procedimiento por fuga. ¿Sí? A otra cosa que dice, para estos conductores que tienen que ver con el tema de embriaguez, no hay reducción de multas. Entonces no se pongan, es que yo me presenté entre los 5 días, tengo derecho al 50%, que hago un curso y no sé qué. No. Este caso es especial. Y también nos dice que el gobierno nacional implementará los mecanismos tecnológicos necesarios para que los procedimientos adelantados de tránsito por las autoridades queden registrados en video y o audio y que permita su posterior consulta. Entonces, mis amigos, los inspectores, los directores de tránsito que están conectados muchos acá, por favor, implementen los mecanismos para que los agentes de tránsito puedan grabar los procedimientos. Que lo están haciendo es con sus celulares
o con sus elementos personales y a veces hasta no tienen o se les olvida. Entonces, por favor, suministrenle a esos muchachos o a esos compañeros de trabajo los elementos tecnológicos para que se garanticen los procedimientos. Eso no le tengan miedo porque después de que se esté haciendo el procedimiento como corresponde, al contrario, ese material le va a servir luego para demostrar que el procedimiento se hizo correctamente legal y que no va a haber ningún problema. Me decían algunos amigos esta mañana, pero hay procedimientos que están muy bien hechos. Claro, eso es verdad. Procedimientos que están muy bien hechos y hay personas que definitivamente no van a poder hacer nada contra ese comparendo, contra ese procedimiento. Porque lo que estamos haciendo con este video no es de ninguna manera enseñarle a la gente a evadir la ley, no, señor. Lo que estamos haciendo es enseñarle a todos los actores alrededor de estos procedimientos cómo es que se debe hacer las cosas correctamente para que lo hagamos bien y también nos blindemos como autoridades de tránsito y no permitamos pues que se nos estén cayendo estos procesos por malos procedimientos, muchas veces por mero desconocimiento. Ya está ahí más o menos como que lo que habla todo el tema de la normativa del ministerio y demás, penales y administrativas, etcétera. Y acá empezamos ya como que en las dos cosas que dice o que parametriza medicina legal para realizar o la prueba clínica o la prueba física. La resolución 1844 del 2015 entonces adopta la segunda versión. Bueno, no la vamos a leer toda, pero vamos a poner algunas cosas más o menos importantes que ella trae, ¿no? Ella te dice que puede ser posible que en el desarrollo de las mediciones la nariz, los ojos, la boca del operador entre en contacto con saliva del contaminado. Eso puede ser posible. Y que le recomienda a los operadores usar elementos de bioseguridad para evitar este contacto. Pero no puede ser tomado esta ausencia de elementos de bioprotección como que no, el resultado me salió positivo porque es que él no tenía guantes. Eso no puede ser así. Jamás. El medicina legal, que es la autoridad que parametriza este tema, dice el uso o no el uso de elementos de bioprotección no tiene influencia en el resultado. ¿Y por qué no tiene influencia en el resultado? Porque lo que se está midiendo es el aire alveolar, ni siquiera el de la boca ni el de los pulmones. El aire alveolar, que son los alveolos pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso de la sangre. Allá, ese aire que se saca con una exhalación profunda, es el que se va a medir. Entonces eso, que tenga o no tenga guantes, no influye para nada en el resultado, para que no tengan de pronto esa excusa, porque hay unos personajes. Manifiesta también, entre otras cosas, que el operador debe demostrar su certificación. Ya sabemos que la norma dice que lo da es una universidad o entidad de formación del Estado. Hay entidades como nosotros que también tenemos convenios con universidades y también lo hacemos, pero quien certifica son las universidades o instituciones del Estado. Pronto no se vayan a hacer pronto contrato con una persona natural que diga, sí, yo sé mucho embrague, yo los capacito, sí, pero su certificación no creo que no le va a dar la validez. Esta resolución 1844 incluye dentro de ella todas las plenas garantías que nos dio la Corte a través de su sentencia C633. Y dice, por lo menos, al ciudadano, cuando lo estamos preparando, antes de iniciar a hacer la prueba, que estamos preparando para hacerle la entrevista y demás, le tenemos que dar las plenas garantías. Decirle cuál es la naturaleza y el objeto de esta prueba. ¿Cuál es el tipo de pruebas disponibles que hay? Físicas y clínicas. Hay disponibles. En este momento, señor, tenemos disponible la prueba física. Y la hacemos con el acusador. ¿Cuál es la diferencia entre ella y cómo lo va a controvertir? Efectos que se desprenden de la realización de la prueba. Consecuencias que siguen de no permitir la práctica. Ya lo vimos ahorita. Cuando usted no permite la práctica, no veremos abogado aplicar el artículo 5, parágrafo 3, por no permitir la realización de las pruebas y su sanción va a ser la máxima, como si estuviera en este momento grado 3, tercera vez. Y yo no sé la verdad por qué muchos colombianos se niegan a hacerse la prueba. Si en todo caso siempre va a ser mejor hacerse. Porque por más que le salga grado 3, va a ser en la primera vez, no en la tercera. La diferencia es como que del doble de la plática. Ya después, pues,
mirarán cómo se controvierte, porque desafortunadamente para los organismos de tránsito, estas son las pruebas que más demandan, puesto que es la más costosa. Entonces, una persona que está sometida a una prueba de embriaguez que le van a poner una multa de 42 millones de pesos, ellos sí buscan abogados. Mientras que con las pruebas pequeñas los comparendos de 80.000, de 160, de 300, muchas veces la gente decide, no, yo voy, declaro que sí fui infractor, me bajan a la mitad, salgo del problema rápido y me sale mucho más barato. Pero en estas no es a ese mismo precio, porque acá las cosas son mucho más costosas. Además, también, si estamos en materia de inmersos en infracciones penales, pues conviene para la persona defenderse a toda costa y desvirtuar esto. Por eso que lo tenemos que hacer bien. Explicarle el trámite administrativo que surte con realizar la prueba después y las posibilidades de defenderse ante el proceso. Una cosa importante que deben hacer, señores autoridades, es explicarle al examinado cómo debe soplar. ¿Para qué? Para poder aplicarle en caso de que no permita realizar la prueba por soplar de otra manera. Por ejemplo, debe mantener, eso lo encuentran ustedes en la resolución 1844 perfectamente cómo debe explicarle. Mantener el aire, soplar sostenidamente, usted le explica eso a él, y si él hace otra cosa, entonces usted le puede aplicar no permitir realizar la prueba. Pero obviamente, ojalá eso esté en video para que pueda demostrarse. Los autosensores que se usaban anteriormente, como ese que está en la foto, tenían una opción que decía manual. Esa opción manual, a raíz de la resolución 1844, no se debe usar. ¿Por qué? Porque se trata de sacar el aire expirado. Y si yo lo paro antes de que llegue el aire, perdón, el aire de los alveolos pulmonares, si yo lo paro antes de que llegue el aire ese al aparato, estoy midiendo erróneamente. Entonces, ese no se debe usar. Dice también que otra cosa importante que debe tener en cuenta es realizar la prueba. Como siempre, la resolución nos habla de ciclo de medición, que es algo que no se nos queda grabado, no de pruebas, sino de ciclos de medición. Muchas veces nosotros ganamos los procesos por esto. ¿Por qué? La gente hizo la prueba 1, la prueba 2, no sé qué pasó con ella, aparece con la prueba 3, o la prueba 2 dio error o votó un resultado que no era favorable, o puso la 3 sí con la 1 como que más o menos, entonces se hace la empanada, 1 y la 3. Resulta que no, señores, es un ciclo de medición. Se hizo la prueba 1, se esperan de 2 a 10 minutos, como dice la norma, y dentro de ese rango de 2 a 10 minutos, no puede ser menos ni más, se hace la segunda prueba y se coloca ese ciclo de medición. Pero si está fuera de rango, que es un tema que está ahí a profundidad en la norma, que tiene que ver con la diferencia entre un puntaje y el otro, si está fuera de rango, ese ciclo de medición está dañado. Se debe repetir todo el ciclo de medición. Así nos dé pereza, así nos parezca todo engorroso, es que todo el ciclo de medición se debe repetir. Y se le muestra al examinado el resultado para imprimir. Hay unos formatos que también trae el procedimiento, bueno, que cambiaron, entre ellos el del aseguramiento de que se aplicó un sistema de calidad en la medición. En todo lado de la resolución 1844, ustedes van a encontrar que dice para garantizar la confiabilidad de los resultados. Entonces, cualquier cosa que le falte, que el operador no está certificado, que la tirilla no está como debe ser, que el aparato no fue calibrado a los 6 meses, como dice la norma, que lo calibraron con otra entidad que no está certificada por la ONAC, que no sé qué, bueno, cualquier cantidad de cosas que la norma trae, porque la 1844 es muy extensa, vuelvo y le repito, nos podríamos durar todo el día hablando de ella. Y para eso están los cursos de Polemia y además diplomado de policía judicial, como uno que estamos coordinando por ahí con el doctor Edwin y el doctor Luis, para ver si podemos de una materia corta, de una manera corta, pero sin perder la cantidad de horas que requiere el curso, se pueda dictar ya con lujo de detalles toda la temática que tiene que ver con policía judicial en accidente de tránsito. Entonces, esa norma nos dice todo eso.
todas las situaciones que tienen que ver con el aparato de la tirilla, y hay que leerla para poderla manejar. En cuanto a las pruebas de aire expirado. Ahora, ¿qué otra norma tenemos que tener en cuenta para las pruebas de embrague? La resolución 712 de 2016. Esta resolución es la segunda versión de la guía para determinación clínica de la embriaguez aguda. No entiendo por qué todavía el 2020 departamentos enteros, ni siquiera hay un municipio por allá que oye, departamentos enteros están todavía aplicando control en la audiencia con la resolución 1183. Cuando desde hace casi 4 años tenemos nueva norma al respecto. Y muchos aspectos que esta nueva norma incluyó. Por eso tengo algunos amigos médicos también aquí conectados. Les dije que participaran un momento porque con los médicos suceden muchas situaciones en las vías nacionales, sobre todo policía de carretera sufre mucho por eso. No sé cómo se maneja tanto en el tránsito urbano, desconozco un poco esa parte, pero llega la gente allá y entonces se niegan los médicos a hacer la prueba, dicen que ellos no están en esa obligación, que ellos no sé qué, bueno, una serie de dudas, hasta se tapan los nombres, se niegan a hacer las pruebas, en fin. Y esos son problemas penales en los que incurren. Y en el caso de la Policía Nacional, la tiene un poco más fácil porque la Policía Nacional puede aplicar código de policía y convivencia ciudadana y por ahí por negarse a identificarse, pues también lo sanciona. Yo incluso tuve la oportunidad laboral de ver eso que se estaba presentando en la unidad donde yo trabajaba. Me hice un documento bastante grande de unas 3 hojas donde descargué unas normas por allá desde el Ministerio de Justicia y encontré todas las obligaciones que tienen los médicos, que tienen los rurales, que tienen las clínicas y demás, de hacer ese tipo de pruebas como colaboración en la investigación penal, las obligaciones desde medicina legal que les dan las orientaciones para que no se nieguen a ese tipo de cosas. Y lo envié al aparato, al sistema o a la red médica y gracias a Dios tuvo su efecto porque lo replicaron y al parecer lo pusieron en funcionamiento. A partir de ahí todos los médicos sin ningún problema nos colaboraban cada vez que llegábamos a hacer los procesos. Pero ¿qué sucede? Que ahora ya esa guía que estaba para ese tiempo cambió por esta. Y dice la resolución 712, ojo, aquí pasa lo mismo que pasa con una mano de resoluciones que adoptan manuales. Entonces alguien coge la resolución 712 y como ahí no encuentra la guía, entonces dice que yo estoy aquí hablando paja, perdone la expresión, que estoy diciendo lo que no es. Entonces dice, no, es que ese señor dijo que era 712 y ahí no encontramos nada. La resolución 712 adopta la guía, pues hay que buscar la guía y leerla, que la guía trae un montón de orientaciones para que se haga la determinación clínica. Así lo mismo en la 1844, la 1844 adopta la guía para hacer el procedimiento en alcohol en aire expirado. Lo mismo nos pasa con el manual de accidentes. Todos los manuales que nosotros tenemos en este tema son adoptados por resolución. Entonces, en la resolución solamente vamos a encontrar unos cuantos artículos. Que adopta el manual, que hace, no sé, comuníquese y cúmplice. Y todo el contenido hay que ir a buscarlo al manual. Caso puntual de la resolución 3027 con el manual de infracciones, al cual hemos tenido muchos problemas para que los colegas entiendan que el manual es parte integral de la resolución, por lo tanto, todo lo que diga ahí es norma. Lo mismo dice acá la 712, adóptese en todas sus partes la segunda guía que hace parte integral de la resolución 712. Entonces dice, la guía se adopta para ser aplicada por todas las entidades del sistema de medicina legal. ¿Listo? Y para determinar la embriaguez aguda. El examen clínico para determinar la embriaguez aguda. ¿Qué tiene como objetivo esta guía? Determinar cuál es el procedimiento que deben cumplir los que participan en este proceso. En este caso, como de acuerdo al artículo que leímos en el Código de Tránsito, que dice que deberán ser llevadas a la prueba de embriaguez, entonces usted lo lleva donde la procesorista o vamos a llevarlo a la clínica. Entonces, cuando lo lleve a la clínica, esto es lo que dice la norma que debe hacerse. Entonces, esta guía tiene un alcance y dice que es para aplicarle a una persona viva. A veces encontramos procesos donde hay fallecidos y los agentes de los laboratorios o de la policía judicial empiezan a discutir con los médicos que por qué no le hizo
La prueba, ¿eso cuándo? Bueno, para eso está la inspección al cadáver. En el acta de inspección al cadáver solicítele eso en la necropsia. Pero este procedimiento que estamos hablando acá de diagnóstico clínico es con personas vivas. Creo que quede claro eso. Es una guía que debe ser utilizada, le subrayo el deber porque es obligación. No es que ahí no dice podrá ser utilizada, dice debe ser utilizada por todos los profesionales médicos, auxiliares, secretarios, enfermeros, todos los que participen en el proceso. Esta misma guía, fíjese que a pesar de que es una guía de medicina legal, dentro de ella vamos a encontrar una serie de normas que para los colegas abogados va a ser importante que le revisen, y cada norma que te nombra en esta resolución, por favor leerla para que nos permita hacer el análisis sistemático que corresponde. Dentro de ella habla del Código Sustantivo del Trabajo y provisiones laborales, que no vienen aquí al caso ahorita, pero es importante que las tengan en cuenta porque también se pueden desprender temas laborales de estos casos. Y habla de las sentencias 8002 de la Sala de Casación Laboral. Bueno, empieza a decir cuáles son los requisitos para que se pueda hacer la valoración forense de embriaguez clínica. Entonces, señora autoridad de tránsito, señor agente, debe iniciar con una solicitud por escrito. Que yo me imagino que los agentes, como he visto por ahí algunos muy acuciosos, ya tienen el formato para no ponerse a estar haciendo la solicitud cuando ocurre el accidente de tránsito, sino que ya la tienen hecha, simplemente llevan su solicitud para que inicie el proceso. Es importante que sepan que acá quien obra como perito en la prueba clínica es el médico, ¿no? Entonces dice, requiere el consentimiento libre e informado de la persona por examinar. Fíjense que en la prueba de alcohol sensor o de aire expirado no hablamos de consentimiento. Por allá simplemente como tenemos la herramienta de la norma que dice, si no permite la realización de la prueba, le hacemos este procedimiento. Y si permite, pues obviamente se le hace. Ya su consentimiento está tácito en el sentido de que ya está permitiendo la realización de la prueba y muestra de ello la actividad de los resultados. Pero acá, en la clínica, sí se requiere el consentimiento. De hecho, vamos a ver ahorita que la resolución 712 al final trae los formatos respectivos para ello. Entonces, en el evento que se rehúsen en la práctica, se requiere la orden emitida por el juez. O ya en materia de tránsito, pues, se permite hacer la prueba también con el profesor, ya les voy a decir por qué. Dice, cuando se trata de actividades con personas de población indígena o no hispanohablante, se debe garantizar la presencia de un traductor del español a la lengua que corresponde. Difícil, pero de pronto acá en estas unidades sea un poco más sencillo porque muy poco vamos a encontrar esos casos, pero como estas son de aplicación nacional, no sé qué pasa en los departamentos donde hay bastante población indígena y que también se pueden ver inmersos en estos procedimientos de diagnóstico clínico. Dice acá, como el médico es el perito, por eso le hacía énfasis ahorita, dice, recepción del caso, entonces el médico está recepcionando el caso, él debe solicitar el documento de la persona que va a examinar, es decir, que la responsabilidad de que si esa persona que se está identificando es o no es, empieza también por el médico, verifica que ese sí es, constata que él es el que aparece en el oficio y a la persona que va a examinar. Y le hago énfasis porque lo he visto, casos donde el médico, por afán, por su trabajo, no sé, por situaciones, entra, hace su examen y luego sale y, ¿cómo se llamaba? Y pronto pueden pasarle los datos de otra persona, como ya ha pasado, casos reales. Me contó un amigo que en un caso le pasó los documentos de un acompañante que se llamaba igual que el conductor y hubo una confusión ahí. Eso puede suceder, pero entonces el médico debe contactar como perito que es, que la persona que está en el oficio es la misma que se va a colocar ahí.
como si dice, si no aporta el documento, se debe registrar como indocumentado en el momento de radicar el caso. Es de anotar que el perito que realice el examen clínico es quien debe tomar directamente en todos los casos la huella dactilar que se examina. Y lo tengo en rojo porque son problemas de procedimiento. Acostumbramos a que como somos la autoridad, entonces venga, firme aquí, ponga la huella acá. No, le corresponde esa actividad al perito. En un control de procedimiento, la mayoría de casos, el tema de la huella fue tomada por otra persona. El médico, al igual que en el otro examen, le debe explicar a las personas que van a ser objeto de la prueba en qué consiste. Bueno, es el instrumento o una técnica de evaluación que tienen los médicos que se llama anamnesis. Ellos empiezan a hacer la evaluación mediante una interacción con el examinado para poder generar el informe de embriaguez. Encontramos que la resolución 712 por ningún lado le dice al médico que él puede colocar grado 0 en ese resultado. No le dice. Arranca o inicia mejor por el grado 1. Eso lo encontramos en la resolución expreso. Grado 1. Entonces, a veces los médicos, de pronto, por no meterse en problemas o lo que sea, terminan dañando el proceso porque colocan grado 0. Y de acuerdo a lo que yo pude leer en la norma a interpretar, el grado 0 prácticamente lo dice es el aparato del procesor. Ellos analizan las cosas que vemos acá como nistagmo, la coordinación, etcétera, y pueden determinar grado 1 si esas alteraciones son leves. Si ya son moderadas, le permitirá establecer un grado 2, y si ya son más agudas o graves, más severas, perdón, le permitirá establecerlo como grado 3. Miren una cosa importante que dice esta norma. Dice, si la persona que se lo llevó al médico, porque es que lo traigo a colación porque hay mucho problema entre los médicos y la autoridad de tránsito a la hora de llevarlo. Se tira la pelota para acá, te toca, no me toca, lo hago, no lo hago. Y esto también lo debemos poner en práctica. El médico, para evitar también los temas de corrupción, que también los hay. El médico debe de dar su dictamen, pero dice la resolución, en las conclusiones, si habiendo efectuado el análisis, a partir de toda la situación que se analizó, es posible sustentar el diagnóstico negativo, embriaguez negativo o no 0, negativo. Emitir la conclusión en tal sentido, y dice, siempre y cuando haya confirmado con exámenes paraclínicos complementarios, es decir, alcoholimetría directa o indirecta a través de aparato al procesor. Entonces, señora gente que tiene el proceso, que tiene el caso, y lo lleva ante el médico, y el médico de pronto, porque en los pueblos pequeños se ve mucho, es que este es mi amigo, este es primo familiar de aquel, entonces yo le pongo aquí negativo para que quede quieto. No, señor, no va a quedar quieto, porque la misma norma le dice confírmelo. Entonces, con un aparato de alcoholimetría directo o indirecto, para poder determinar que no se encuentra bajo la influencia. Porque es que entonces ya el aparato, al médico al decirle negativo, ya le está dando a la autoridad el paso a que analice con el aparato para que también descarte el grado 0, el grado que el médico no puede dar. Y les decía ahorita también el tema de que cuando se demora mucho, porque la misma norma dice después de 6 a 8 horas, se debe evaluar si se realiza o no se realiza el examen médico. Y o sea, se hacen pruebas paraclínicas que ya las vimos, que son de directa o indirecta. Muchas situaciones que se presentan en el tema de que por qué se llevan al examinado para esa habitación, porque es que la norma lo establece que se debe tener un área para garantizar la privacidad de la persona que se le va a mirar, a hacer el examen, y se le va a hacer muestra de orina, hay que garantizar que tenga el baño, se le permite respetar su dignidad, la cadena de custodia, la orina, etc. Y luego la misma norma explica sobre lo que tiene que ver con las pruebas paraclínicas complementarias de las que hablamos ahorita, de cuando se dice una embriaguez negativa.
Entonces dice la norma, para la medición indirecta de alcoholemia a través del respirador de uso compresor, cúmplase los requisitos de calibración, operación, mantenimiento establecidos por el fabricante para marca y tipo en particular. Adicionalmente, quien opere, es decir, remitirse a la guía para la medición indirecta a través del respirador vigente. Entonces, quiere decir esto, que si en la resolución 712 se está haciendo el procedimiento clínico y se da una determinación negativa, automáticamente eso remite el procedimiento a la resolución 1844 y el agente de tránsito, operador certificado, equipo calibrado, etcétera, todo lo demás, se debe hacer tal cual como lo leímos hace un rato en la guía 1844. Entonces, por eso es que yo desde el inicio le he dicho, los agentes de tránsito, las autoridades, los médicos y demás, todos los que participen en estos procesos de análisis de embriaguez en accidentes de tránsito, deben conocer las dos normas y manejar las dos normas para saber en qué momento una norma me envía a la otra. La norma 1712 también trae consigo un formato que es el consentimiento para realizar la prueba de embriaguez, que en muchos de los procesos en los que he participado no los veo por ninguna parte. Hacen formatos que ponen a la persona que escriba ahí a mano, o ponen o la policía trae otro formato, o los agentes traen otro formato, pero dentro del proceso de estandarización de la prueba clínica, se crearon los formatos. Entonces deben usar los formatos que están en los anexos. La norma trae 3 anexos, A, B y C. El anexo A es el formato de consentimiento informado, debe de tenerlo, debe ser diligenciado Cuando uno llega a una audiencia y ve el formato de consentimiento que no va por ahí, ya como que le dice a uno, parece que no utilizaron la resolución adecuada o la vigente. Y el otro formato, que es el de la determinación clínica, que es el que llena el médico, es el anexo B, también está inmerso en la resolución 712 y el médico debe tenerlo. O la agente de tránsito, yo les recomiendo que ya como ustedes llevan la solicitud para que le hagan la prueba clínica, lleven de una vez el impreso, el formato de consentimiento y el formato el esquema de informe pericial que tienen aquí en la misma resolución. Lléveselo para que no tengan ninguna excusa de que es que no tengo cómo hacerlo, de que es que aquí tengo una hoja. Yo me he encontrado que el médico da su dictamen en una hoja que yo no sé de dónde salió, que se la hicieron en el hospital, no es la que la norma parametrizó para él, y allí se dan el lujo de hacer tantas cosas que ellos quieren, y además ponen en acta grados que no les corresponde dar. Entonces, la invitación es a que se apliquen estas dos normas. Entonces, les decía hace un rato, ¿cuál es la idea? Que la gente de tránsito conozca, o las autoridades inmersas alrededor, conozcan que cuando se encuentran en un accidente de tránsito, no necesariamente porque la norma dice llevarlo a la práctica, la prueba de embriaguez, esto determine hoy en día, con base en toda la normativa que ya existe, de la integración normativa, el análisis sistemático, de todo lo que existe alrededor de eso, no es tan cierto que únicamente se puede hacer en medicina legal, no es tan cierto. Se puede hacer llevándolo a la prueba de embriaguez. Con lo que actualmente tenemos, se puede llevar perfectamente a los peritos que determinó medicina legal a través de la 1844 o perfectamente a los peritos que determinaron a través de la resolución 712. Nos extendimos un poquito, no sé si alcanzo a tener tiempo para responder algunas preguntas. Por aquí tenía unas que me había hecho un compañero en el WhatsApp, voy a buscarlo un momentico para leerlas y que le prometí que no se me iban a olvidar. Me decía, ¿qué implicación legal puede tener la falta de la huella en la tirilla? ¿Qué opina? Si la norma dice la confiabilidad de los resultados, porque la tirilla estamos hablando de los resultados. Y la norma dice que la confiabilidad de los resultados depende de que tenga una serie de datos. Usted en la resolución 1844 lo lee y le dice
que la marca del equipo, el modelo, el año, etc. Y si no falta, y si no está la huella, quiere decir que ese resultado no cumple con la confiabilidad. Segundo, dice, ¿es obligación en casos de embriaguez diligenciar los formatos exigidos por la misma? Pues claro que sí, porque todos esos formatos hacen parte del procedimiento. Uno puede simplemente colocar unas tirillas ahí. Y me decía también que sí, cuando pasan, por ejemplo, este tema de embriaguez, que está en un accidente de tránsito con infracción penal. Entonces, ¿qué manejo le damos a la tirilla o al resultado? ¿Qué manejo le damos? Por pereza solamente estamos imprimiendo uno, por ahí dos tirillas, y lo colocamos en el comparendo. Se va para el procedimiento administrativo. ¿Y qué pasa con el procedimiento penal? Si también se requieren las pruebas en el procedimiento penal. Entonces, ¿por qué no imprimimos 4 tirillas o 3 tirillas y además una de esas la sometemos a cadena de custodia dentro del proceso penal para que obre como prueba de que la persona se le encontró bajo dentro del proceso penal? Segundo, dice, ¿cada cuánto se establece el mantenimiento de calibración? Creo que ya se lo había respondido. El procedimiento de calibración según la norma son cada 6 meses, en la 1844 lo dice, que es la de los sensores. Me imagino que la calibración que me estaba preguntando ahí era eso. Me dice, el accidente de tránsito donde uno de los ciclistas es involucrado, ¿qué normas se deben amparar? Bueno, ahí yo le toqué eso también. Hace un rato en la 1548 es la única parte, ley 1548 es la única parte donde yo encontré que decía algo sobre aplicación también a ciclistas. Los abogados, para que no se nos arme ahora el debate, lo analizamos si se puede aplicar la figura de la vacancia juris, teniendo en cuenta que allá estaba reglamentado, 1696 lo abolió, perdón, lo derogó, pero no lo reglamentó y sí quedó allá reglamentado de manera antigua. Eso lo podemos debatir posteriormente. Como hay bastantes preguntas, hay muchísimas preguntas en el tema, lo que voy a hacer es que aquí con el personal que me ayuda en el instituto, voy a tomar todas esas preguntas y es muy posible que si no esta misma semana antes de finalizar, la que entra, podamos estar haciendo ¿cómo se llama? Una ponencia o una intervención nuevamente donde tratemos de abarcar todas esas preguntas, esos interrogantes que quedaron ahí. Llevamos ya hora y 30 minutos, entonces les doy muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en esta pequeña orientación al respecto de embriaguez en Colombia. Espero que la información que se haya dado sea utilizada de la mejor manera y posteriormente va a estar dispuesto esta información en nuestras redes sociales. Vamos a ver si aquí alcanzan a salir para las personas que de pronto no conocen las redes sociales del instituto. Ok, ahí están. Nos pueden escribir, nos pueden seguir en el YouTube, nos pueden seguir en el Instagram, en el Facebook, en la página de internet también se pueden contactar con nosotros, en el Twitter y demás. El video muy posiblemente será colgado esta noche o más tarde mañana en el canal de YouTube para su consulta, para su orientación, en lo que les pueda seguir colaborando con mucho gusto, o en los WhatsApp de la institución, también para que nos hagan sugerencias, nos hagan nos hagan sugerencias de qué otros temas les gustaría que se tocaran. De pronto, si se quieren capacitar con nosotros y están interesados de pronto en ahondar un poquito más en esta información, pero ya de manera diplomada, ustedes dicen, no, es que somos un grupo de personas que estamos interesados en hacer SAP, estamos en toda la capacidad de realizar la formación del nivel que se requiera
en nuestras redes y como también pudieron ver la vez anterior o en las semanas anteriores hicimos unos seminarios web interesantes de manera internacional, en compañía o en coordinación a par con nuestro amigo Edwin Molina, licenciado y magíster en física, perito experto que nos ha estado acompañando. Hemos hecho un excelente trabajo en equipo y con él pretendemos continuar este tipo de actividades, igual con nuestro amigo Freddy Díaz. Creo que me está pidiendo audio, vamos a ver si lo encuentro acá para que... Creo que nos tiene algo que decir Freddy. ¿Escucha? Sí, ya. ¿Escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, el tema precisamente de la embriaguez en los siniestros de tránsito es un hecho importante porque a pesar de que existen infracciones por encima de los 30 millones de pesos, todavía vemos que esta infracción se sigue presentando. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces hoy precisamente también tocaba un tema de un caso que conocí hace 9 años, Sí, donde un segundo, es que alguien me está preguntando por el técnico en seguridad vial. Ahorita mismo se está ofreciendo únicamente la modalidad de distancia, toda vez que no se pueden hacer aglomeraciones. Entonces, por el interno nos escriben en el WhatsApp y le explicamos cuál es la dinámica para que pronto estudien en esta modalidad mientras que se puede coordinar el tema de la presencialidad. Siga, Fred. bueno, y ya que toco el tema del técnico, es importante también que aunque la norma les exige que deben ser técnicos, tengan claro que el técnico que deben tener para hacer comparendos de tránsito no es precisamente el técnico en policía judicial, porque conocí casos de agentes que estaban realizando comparendos y tenían solamente el técnico en criminalística. Entonces, y recuerden que cada año exige la misma norma también de que deben estar haciendo cursos de actualización. Entonces tengan en cuenta eso también, para los Eso, que están ejerciendo eso lo que quiera hacer la gente de el tema de tránsito, tránsito. Freddy, tienen que hacer un técnico, llámese, como se llame, cualquier técnico que usted desee, pero debe cumplir el pensum académico mínimo que el ministerio estableció para esta carrera, que está en la resolución 4548 del 2013. Si el técnico que le están ofreciendo no tiene esas 8 asignaturas como mínimo que aparecen ahí, no lo haga, porque no le va a servir. Posiblemente alguien que desconozca la norma lo contrata, pero cuando conozca en un caso y se enfrente a alguien que conozca la norma, va a tener problemas porque hizo adquisición perdón, tomó un cargo público sin tener los requisitos que establece, en este caso, la ley 1310, de haber cursado el pensum mínimo establecido para ello. Bueno, muchachos, muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo no nos da, son las 5 de la tarde casi. Me voy a quedar ahorita leyendo las preguntas que me redactaron ahí. Saludos a todos los amigos que se conectaron. Me disculpan las personas que de pronto no les pude dar la palabra y demás, pues porque se nos agota el tiempo. Y esperemos que por ahí el viernes nos vamos a conectar nuevamente o el lunes de la próxima semana con un nuevo tema que sea de la misma sugerencia de ustedes. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su tiempo. Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima ocasión.